Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio del libro La Carta a los Romanos en su capítulo 5. Es un capítulo muy interesante y que es como una continuación del capítulo 2, 3 y 4. Vimos entonces en el capítulo 4 que Shaul continúa dirigiéndose específicamente a los creyentes judíos y les hace un análisis sobre la justificación. Y les dice que la justificación es por obra, no es por obras, sino por la fidelidad. Inicia preguntando, ¿es por obras o por fidelidad de Yehoshua que el humano es salvo? Y usa entonces a Abraham como una comparación con Yehoshua para entender por qué le está diciendo que no es por obras sino por la fidelidad. También citó a David, vimos un salmo. Y Shaul entonces establece que Abraham es de hecho el padre biológico del pueblo hebreo. Acuérdense que le está hablando al judío, así que va a usar a Abraham como un ejemplo y le dice ciertamente él es el padre biológico del pueblo hebreo, pero también es el padre espiritual de los creyentes gentiles en Mashiach. ¿Por qué? Porque estaba ya establecido que Dios lo iba a hacer un Goy Gadol, un gentil grande, un gentil donde se iban a injertar muchísimos gentiles. Y acuérdese que él todavía no había pasado por ninguna ley, sino que lo estaban llamando antes de que hubiera alguna obra. Entonces la promesa vino antes de que, la promesa de Abraham vino antes de que él hiciera alguna obra para Dios, por lo que no se le puede contar como un pago que Dios tiene que darle por haber hecho obra. Entonces se concluye que Abraham no fue justificado por sus obras ante Dios, sino porque a Dios le plació justificarlo. Por tanto, sus descendientes biológicos o espirituales tampoco son justificados por obra, sino por la fidelidad de Yehoshua. Abraham demostró no ser fiel, no tener fe, mientras que Yehoshua muestra su fidelidad. Esa es la comparación que está haciendo Shaul. Entonces, debido a que Abraham no era fiel, Yehoshua sí, Yehoshua le diseña una educación para que él exhiba un crecimiento en esa educación que se le ha diseñado. Y por eso dice, y Abraham exhibió ¿qué cosa? La fidelidad, la educación que se le estaba dando. Y Shaul termina estableciendo que no solo para Abraham hay una educación, sino para todo aquel que por la fidelidad es escogido por gracia, sea un gentil o sea un judío. Así terminó el capítulo 4. Vamos a entrar ahora al capítulo 5. El contexto espiritual de este capítulo es que Shaul continúa dirigiéndose a los judíos y va a hacer una comparación nuevamente de lo que ha traído a la humanidad el Adán, que ha traído a Adán a este mundo, versus lo que ha traído Yehoshua a este mundo. Espiritualmente, este capítulo vamos a ver que él está hablando de la derrota de la muerte. O sea, Shaul va a hablar, ejemplificando a Yehoshua ahora con Adán, y va a hablar de cómo Yehoshua por la fidelidad viene a derrotar la muerte. Vamos a iniciar revisando cómo quedamos en el capítulo 3, cuál fue lo último que habló el capítulo 3, y lo vemos en el Romanos 4, 23 al 25, que terminó diciendo: y no se escribió que solo a él le fue diseñada, ¿qué cosa? Fidelidad, educación. ¿A quién? A Abraham. Sino también para nosotros, a quien ciertamente se nos ha sido diseñada, es decir, una educación diseñada para cada uno de los que por gracia y por la fidelidad somos llamados. Dice, a los que somos exhibidores de la fidelidad, o sea que tenemos que exhibir esa educación por medio de aquel que levanta a los muertos, que levantó de los muertos a Yehoshua el Señor nuestro, o sea, por medio de Dios, el cual fue entregado, Yehoshua fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para hacernos justos. Estas dos últimas palabras, que Yehoshua fue muerto y que resucitó, son el contexto espiritual que vamos a ver en este capítulo. Iniciamos. Romanos 5.1. Vamos a ir viéndolo versículo por versículo para ir entendiendo mejor. Versículo 1 del capítulo 5 dice: entonces, estando
Entonces, estando justificados por fidelidad, o mejor dicho, estando entonces justificados por fidelidad, shalom de cara a Dios tenemos a través del Señor nuestro Yahushua Mashiach. Puede ser que en sus textos bíblicos suene un poco diferente, pero es lo mismo. ¿Qué está diciendo? Acuérdense que viene hablando de que ya se nos diseñó una fidelidad, ya no solo a Abraham se le diseñó, sino a cada uno que es llamado, el Señor le diseña una emuná, una fidelidad. Entonces dice, estamos siendo justificados por la fidelidad. ¿Quién es la fidelidad? Yahushua, el que diseña esa emuná, esa fidelidad. Y producto de esa fidelidad, shalom tenemos, o sea, paz tenemos frente a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Según Shaul, ciertamente hemos llegado a ser justificados, es decir, librados del pecado por la fidelidad. Yahushua, Dios. ¿De qué nos libró esta fidelidad? Número 1, nos libró de que con Torah o sin ella se comete pecado, o sea, nos está librando de pecado. De ahí empieza la fidelidad a librar. También nos libra de que aunque nos digan que estamos pecando, se nos dificulta corregirlo y se nos convierta en iniquidad. Es decir, que si aún estamos con Torah o sin Torah pecando y alguien nos dice que estamos pecando, difícilmente el humano deja de pecar y por tanto se va a convertir en un inicuo. Entonces, si no podemos librarnos de eso como nosotros mismos, tiene que ser la fidelidad la que nos libre. ¿De qué nos libra también? De que siendo inicuos, o sea que guardamos, escondemos el pecado, buscamos entonces justificar el pecado porque seguiremos pecando y entonces nos convertimos en rebeldes. Esto es lo que está diciendo Shaul o nos está enseñando con esto, y lo vimos en el Salmo del arrepentimiento de David, es que hay 3 niveles como pecador. Primero se peca. Cuando se peca todavía hay oportunidad de apelar al sacrificio de un inocente. En aquel caso, en el Antiguo Testamento era de un animal. En nosotros tenemos que apelar al sacrificio de Mashiach. Si se peca y no se busca arrepentimiento, se termina haciendo iniquidad o haciendo iniquidad. Y si a pesar de estar allí se esconde ese pecado y se justifica, entonces se pasa al peor nivel, que es el nivel de rebelde. Y cuando se llega a ese nivel de rebelde, se es declarado enemigo de Dios. Entonces hay que pensar en esto. Todo el que está pecando, no lo corrige y lo justifica, se termina siendo un enemigo de Dios. Entonces, Él nos libra de esto, de ser pecadores, inicuos y lo peor, de llegar a ser enemigos de Dios. Con la fidelidad, Él nos va a justificar. ¿Cómo nos va a justificar? ¿Cómo nos va a librar? Por su fidelidad. Bueno, Él se entregó en sacrificio y con ese acto en el madero, en la cruz, Él se convirtió en nuestro propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio era la tapa que estaba sobre el arca, y en el día del Yom Kippur o Yom HaKippurim, que era el día en que todo el pueblo iba a hacer, se le iba a quitar el pecado, se mataba un animal y el sacerdote derramaba la sangre en el cuenco que estaba sobre el propiciatorio, y a partir de ese momento el pueblo quedaba sin pecado. En este caso, Yahushua, cuando es sacrificado en el madero, Él se convirtió en nuestro propiciatorio, su sangre se derramó, y a partir de ese momento nosotros quedamos liberados ¿de qué? Del pecado, de la iniquidad y de la rebeldía. Dejamos de ser enemigos de Dios y entramos en shalom. Por eso dice, estando nosotros justificados. ¿Por qué? Por la fidelidad. ¿Cómo? Según el sacrificio, ahora tenemos shalom de cara a Dios. Es decir, ya no somos enemigos de Él. ¿Por qué? Porque a través del sacrificio el Señor quitó la rebeldía, quitó el pecado, quitó la iniquidad. Él nos ve así, pero vamos a ver cómo nosotros en realidad nos vemos. Dice entonces el versículo 2, también por Él, es decir, por
ese sacrificio de Mashiach por Yehoshua, y sobre la base de la fidelidad hemos obtenido acceso a esta gracia en la que estamos firmes. Escuche bien, vino el sacrificio por fidelidad, nos permite ahora entrar en la gracia, y así podemos nosotros jactarnos, gloriarnos. Ahí la palabra que se pone en nuestras Biblias es que nos jactemos, pero jactarse es como vanagloriarse. En este caso lo que él está diciendo no es una vanagloria, es gloriarse. ¿Y en qué se va a gloriar el que está firme en la gracia? Pues se va a gloriar en una esperanza. ¿Cuál esperanza? De la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la fidelidad de Yehoshua nos da acceso a la gracia en la que estamos firmes. Es decir, todo aquel que es llamado por fidelidad y por la gracia, es decir, por la fidelidad, él nos va a llamar a la gracia. Y la gracia es un periodo, es un camino. Es como estar en un camino para alcanzar la esperanza. ¿Y qué es la esperanza? La esperanza es llegar a ser semejante a Él, es decir, la vida eterna. Por eso Él dice, en base a la fidelidad, hemos obtenido acceso al camino de la gracia, en el que debemos estar firmes, y así si estamos firmes nos podemos gloriar, porque tenemos la esperanza de ser semejantes a Él. El estar firmes en el camino de la gracia nos permite regocijarnos, no jactarnos, porque suena como que jactancioso, no, permite regocijarnos. ¿Por qué estamos regocijados? Porque aunque no hemos sido aún transformados, pues ahora estamos en la gracia y Él a nosotros nos ve ya justificados, aunque nosotros sigamos en este cuerpo terrenal. ¿Por qué? Porque ya somos herederos. Nos regocijamos de que en este momento, en este cuerpo carnal y en este mundo corrupto, ya somos herederos. Él nos ve como herederos, tal como dice Primera de Juan 3:2. ¿Qué dice? Dice, amados, ahora somos hijos, es decir, ahora somos herederos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, es decir, cuando Él regrese, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces esto es de lo que está hablando Shaul. Shaul está diciendo, esta fidelidad nos llevó al camino de la gracia. El camino de la gracia nos conduce a la esperanza, y la esperanza es ser semejantes a Él. Unos se van a levantar de las tumbas, y otros van a ser transformados. Esa es la esperanza. Pero mientras lleguemos a la esperanza, estamos en el camino de la gracia. Ahora, no olvide esta palabra. Hemos obtenido acceso a la gracia en la que estamos firmes. Si no estamos firmes, no podemos jactarnos, no podemos gloriarnos. Y ahora mire lo que dice. Y no solo esto, o sea, no solo nos debemos gloriar de que estamos en el camino de la gracia perseverando para llegar a la esperanza, sino que también tenemos que gloriarnos en la tribulación, en la aflicción, porque sabemos que las aflicciones, póngale ahí experiencias, producen paciencia. También cambia esta palabra paciencia por perseverancia. Eso es lo que quiere decir, producen perseverancia. La paciencia produce carácter, es decir, un refinamiento, y el carácter refinado produce a su vez esperanza. Ve cómo está diciendo, si estás en la gracia, estás en el camino a la esperanza, tienes que perseverar a pesar de las tribulaciones. Y lo que está diciendo Shaul es, si viene la tribulación, alégrate, porque te confirma que estás en el camino a la esperanza. Y dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones a través de Ruach HaKodesh que nos ha sido dado. ¿Qué está diciendo Pablo en esta porción del capítulo 5, versos 3 al 5? Lo que quiere decir Shaul es que aunque mediante la gracia ya somos vistos por Dios como sus herederos, aún tenemos un cuerpo carnal y estamos en el mundo. Por tanto tendremos tribulaciones, porque Yeshua lo dijo, en el mundo tendréis
tribulaciones, tendréis aflicciones. Pero si Él, Yahushua, nos ve como su heredero, podemos regocijarnos de las dificultades que vienen con la gracia, porque sabemos que son experiencias que Dios permite para que a pesar de ellas perseveremos en lo que Dios permite, para que a pesar de esas aflicciones perseveremos más aferrados a la esperanza. O sea, con la aflicción, con la tribulación, debemos mantenernos más aferrados ¿a qué? A que pase lo que pase, las vestiduras blancas están esperando por cada uno de nosotros. Y que todo lo que está pasando no tiene la importancia que va a tener el ver cara a cara a Dios, a Yahushua, como Él es decir, con un cuerpo celestial. Y esta esperanza, dice, en la que estamos aferrados por el camino de la gracia, esta esperanza no nos defrauda. ¿Por qué no nos defrauda? Porque ya fue mostrada con la resurrección de Mashiach. Es decir, no es un cuento, es que Él se levantó al tercer día, se mostró a muchos en su cuerpo incorruptible, y eso es la esperanza que nosotros tenemos, de tener ese cuerpo incorruptible semejante al de Él. Entonces podemos regocijarnos en lo que está diciendo Shaul, porque ahora tenemos el Ruach HaKodesh, el poder de Dios, la mente de Dios, que nos ayudará a encontrar la salida a cualquiera de las experiencias que el Señor permita que venga mientras estamos en el camino de la gracia hacia la esperanza. Entonces entramos al verso 6 que dice: por cuanto todavía estábamos impotentes a su debido tiempo, el Mesías murió por los impíos. Vuelvo a decirlo, porque cuando todavía estábamos impotentes, es decir, cuando todavía estábamos impotentes, ¿qué quiere decir eso? Que no teníamos control del pecado, que el pecado nos controlaba, nos llevaba a ser inicuos y nos terminaba siendo rebeldes. ¿Hasta qué? Hasta que llegó el tiempo en que el Mashiach vino y murió, dice, por los impíos. ¿Qué quiere decir esto? En este verso Shaul nos hace ver que antes de la venida de Yahushua todos los creyentes eran impíos. Ojo, los creyentes, no estoy hablando de todo el mundo, los creyentes en un Dios único. Todos eran impíos. ¿Por qué eran impíos? Porque creían en Dios, pero no lo obedecían, sino que obedecían al hombre. Sean judíos o sean gentiles, creían que había un Dios verdadero, único, no un panteón de dioses, pero hacían no lo que decía Dios, que se lo entregó a Moisés para que así lo hicieran, sino que hacía lo que el hombre le decía. Entonces eso lo convierte en un inicuo, en un impío. ¿Qué es un impío? Alguien que cree, pero no hace lo que Dios dice, sino lo que dice el hombre. Entonces Shaul dice que antes de la venida de Yeshua todos los creyentes eran impíos. Esto, el ser impío, los hace incapaces para alcanzar la esperanza. Es decir, son impíos, no están obedeciendo. ¿Y qué decía el versículo anterior, o los versos anteriores? Decía, si estás en el camino de la gracia, tienes que estar firme. ¿Qué quiere decir tienes que estar firme? Tienes que estar practicando lo que Dios dice que tienes que hacer. Pero si tú estás siendo llamado a la gracia, al camino de la gracia, y no haces, no perseveras, no te mantienes firme, cualquier aflicción te va a quitar de delante de Dios. Esto es lo que hacía incapaces para alcanzar la esperanza, es decir, llegar a la semejanza de Dios. Ser impío no te va a permitir llegar a la esperanza. Exhibir fidelidad significa estar firmes haciendo lo que el Señor manda hacer, que son lo que está en la Torá. Pero si haces lo que está diciendo el hombre, entonces eres un impío y no vas a tener la esperanza. Así que Mashiach vino, fíjense, vino para sacrificarse de manera que tuvieran los impíos una oportunidad de reconciliarse. Entonces, ¿por qué hace eso Yeshua si son impíos? Bueno, vámonos al verso siguiente que dice: ahora bien, es raro que alguien entregue su vida incluso por alguien justo, aunque posiblemente por una persona verdaderamente buena
uno tenga el valor de morir. Miren lo que está diciendo Shaul. Está diciendo que él ve improbable que una persona renuncie a su vida por otra persona, incluso si esa otra persona por la que va a arriesgar su vida o va a entregar su vida sea una buena persona. Eso no lo hace cualquier humano. Pero puede ocurrir, si esa persona es una persona amada, que alguien entregue su vida por esa persona amada. Trate de entender lo que está diciendo Shaul. Primero están los impíos. ¿Qué amor podría tener Dios por gente que cree que Él existe, pero no lo obedece? Sin embargo, alguien puede morir por alguien que ama. Entonces dice Shaul en el 8, pero Dios demuestra su propio amor por nosotros en el que Mashiach murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Póngale ahí, impíos. Es decir, que el Señor tuvo tanto amor que se disminuyó, vino aquí, sufrió bofetones, golpizas, torturas y finalmente la muerte por esos que eran impíos, ¿sí? Que eran pecadores, pero que a Él amaba. Entonces, lo que está Shaul diciendo es que Yahushua vino a morir por los muchos impíos. Ojo, los muchos impíos. Estoy hablando de aquellos que creen, aquellos que no creen en el Dios único, sino en 20,000 dioses. Esos no están en este paquete. Él vino a morir por los muchos impíos, es decir, los que creen en Él, pero no están haciendo lo que Él manda. Esa gente que Él escogió, esos son impíos, que Él sabe que son de Él, pero no le están haciendo caso. Gente que es de Él, pero no le obedecen, sino que obedecen a hombres. Estos impíos, todos los que ahora estamos en este paquete, no eran dignos de que Él muriera por ellos, pero para Él somos sus herederos. Es decir, aunque hayamos estado actuando como impíos, creyendo que sí, que existe un Dios, pero no lo obedecemos, nosotros para Él somos sus herederos y Él va a venir a sacrificarse por nosotros, a darnos una educación para que podamos llegar al camino de la gracia y entonces tener oportunidad de llegar a la esperanza. Luego dice en el 9, por lo tanto, puesto que ahora hemos llegado a ser considerados, escuche esto, por lo tanto, puesto que ahora hemos llegado a ser considerados justos, es decir, porque Él vino a sacrificarse, dice, por lo tanto, puesto que ahora hemos llegado a ser considerados justos por medio de su muerte sangrienta en sacrificio, cuánto más seremos librados por Él de la ira del juicio de Dios. Y aquí nos da dos regalos. Dice, si Él nos perdona ahora, es decir, nos está perdonando ya en este momento que aceptamos su sacrificio, su muerte por nosotros los impíos, que ahora empezamos a ser obedientes. Él nos garantiza, si lo hacemos, nos va a garantizar no solo que lleguemos a la esperanza, sino que no seamos juzgados en el juicio de la ira de Él. Shaul deja ver que ahora que estamos en la gracia, ahora que ya estamos en la gracia, para Él ya fuimos liberados de ser impíos, de ser pecadores, y estamos camino a la esperanza por su sacrificio. Si logramos entonces perseverar siendo obedientes, Él no nos juzgará como impíos, es decir, no nos va a llevar al juicio de los impíos y de los injustos. Entonces, si por gracia nos liberó, es lo que está diciendo Shaul, entonces por obediencia de nosotros no veremos su juicio de indignación. Luego dice en el 10, porque si fuimos reconciliados, va ahora a darle más forma a lo que está diciendo, porque si fuimos reconciliados con Dios, y hay que entender qué quiere decir la reconciliación, si fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su heredero, cuando éramos enemigos, es decir, cuando no estábamos, aquí está la respuesta de lo que es reconciliado. Si fuimos reconciliados con Dios era porque éramos enemigos. Por eso dice, por la muerte de su heredero, cuando éramos enemigos. Fuimos reconciliados, ¿cuánto más seremos librados por su resurrección? Ahora que estamos reconciliados. ¿Qué es lo que está diciendo Shaul?
Shaul nos hace ver que sin que lo mereciéramos, Él hizo dos grandes prodigios por nosotros. En primer lugar, su sacrificio nos reconcilió, es decir, fielmente Él vino a terminar la rebelión del hombre con Él. Es decir, Él vino a decir: ustedes no son mis enemigos. Sin que nosotros se lo pidiéramos, lo buscáramos, le pusiéramos toda clase de mente a ese tema. Él vino y Él dijo: ya ustedes no son enemigos, no son pecadores, no son inicuos, no son rebeldes. Entonces, con eso se termina la rebelión. ¿Con qué? Con su sacrificio. Y con eso se establece la paz, el shalom. Y en segundo lugar, el otro prodigio es su resurrección. Y con ese prodigio de la resurrección nos confirma la esperanza que nosotros también vamos a tener una resurrección. Es decir, cuando Él dice: porque fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su heredero cuando éramos enemigos, es que Él, sin importar que éramos enemigos, Él nos hizo sus amigos, nos reconcilió con Él, quitó la enemistad y ahora puso paz con nosotros. Y después que pone paz con nosotros, nos confirma que no solo eso, sino que seremos librados por su vida, o sea, seremos llevados a la resurrección como Él lo hizo. Y dice el 11: y no solo seremos librados en el futuro, escuche, no solo seremos librados en el futuro, sino que ahora mismo nos estamos gloriando, jactando de Dios, porque Él ha actuado por medio de nuestro Señor Yeshua el Mesías, por medio de quien ya hemos recibido esa reconciliación. ¿Qué dice? Está diciendo que se nos confirma mediante este verso que ya estamos libres, es decir, ya no somos rebeldes, ya tenemos paz con Él. Shaul está explicando que para Dios la reconciliación y la esperanza por medio de Yeshua nos dan seguridad de nuestro futuro, nos dan seguridad, por eso nos podemos jactar. Entonces, desde ya podemos gloriarnos, porque desde el sacrificio de Mashiach en la cruz dejamos de ser enemigos de Dios y nos aseguramos la esperanza, nos aseguramos la vida eterna. Luego dice en el 12: y aquí ya después de todos estos argumentos que empezó con la fidelidad, ahora va a ir a entrar a dar conclusión. Dice: así es como funciona. Va a explicar ahora cómo funciona todo lo que ha venido diciendo: la fidelidad, el sacrificio, la obediencia, todo esto, y diciéndonos que ya estamos en la gracia, en el camino a la esperanza. Dice: así es como funciona todo esto, pues, que ha hablado. Fue por medio de un solo Adán que el pecado entró en el mundo. Fue por un humano, el primer humano, que el pecado entró en el mundo. Y por el pecado, la muerte. Es decir, si no hubiera pecado, no hubiera muerte. Si hay muerte, hay pecado. El pecado y la muerte son dos cosas unidas. Una sola cosa que está vista con dos formas. Una lleva a la otra. Entonces dice: porque este Adán, un solo Adán, pecó, entró al mundo el pecado, y por el pecado entró la muerte. Y de esta manera la muerte pasó a todo el género humano por cuanto todos pecaron. Shaul aquí ya va en este verso 12, va a entrar a elaborar la conclusión de todo lo que ha dicho en este capítulo, y lo va a hacer mediante una comparación entre lo que hizo Adán y lo que hizo Yeshua. ¿Por qué está diciendo eso? Porque no pierda la visión de que Shaul le está hablando específicamente a los judíos. Entonces dice: los judíos sabían que Adán, estando en el jardín del Edén, solo conocía el bien, solo conocía a Dios. Pero al salir del jardín, por sugerencia de Hasatán, transgredió una sola instrucción directa de Dios, y con este pecado, esta transgresión, vino la muerte a todos, y a partir de ese momento los humanos conocieron el bien y el mal. Entonces Shaul está elaborando algo, una conclusión a los judíos, porque los judíos se entienden, sabían Torah. El gentil no sabía toda esta historia del Gan Eden,
o de la Jerusalén celestial o del jardín del Edén, pero los judíos sí. Entonces la conclusión de Shaul la va a dirigir a los judíos, y esta conclusión es que todos los humanos nacemos heredando la muerte. Es decir, todo el que nace heredando la muerte. Y esto no por parte de Dios, sino por el pecado del primer humano, del primer Adán. Shaul trae esta conclusión dirigida a los judíos, porque los líderes judíos enseñaban que todo ser humano nace con una inclinación al mal y una inclinación al bien. Y esto lo enseñan hasta hoy. Sin embargo, dicen los líderes judíos, sin embargo, cada ser humano puede elegir servir al mal o servir al bien. Parte de este argumento de los judíos lo sostienen en base a Génesis 4:7, que dice: si haces bien, no serás aceptado. Este es Dios hablándole a Caín. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia. Pero tú tienes que dominarlo. Ahí se agarran los judíos de que el hombre puede dominar al pecado. Cosa que ya Shaul ha venido diciendo desde el verso 1, que el hombre no es capaz, es incapaz de dominar el pecado. Entonces dice, ellos creían, los judíos, que podían someter al pecado haciendo buenas obras como Abraham, y por tanto ellos podían ser salvos. Entonces Shaul les va a elaborar, les ha venido hablando a ellos todo esto, y ahora la conclusión viene a decirle a los judíos que una persona, sea judío o no, nace como heredero del pecado y por tanto hereda la muerte. En otras palabras, cualquier humano, mientras esté vivo, puede estar en un estado de muerte espiritual, sea judío o gentil. Y si no, estando en la gracia, no se arrepiente y se aparta de sus pecados para aferrarse entonces a la fidelidad de Dios, esta persona, sea judío o sea gentil, terminará en la muerte eterna. Esto es lo que les está concluyendo Shaul a los judíos que van a leer posteriormente la carta, porque él está ahora basándose en algo que ya Yeshua había dicho. Yeshua había dicho: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Quiénes eran estos? Los hebreos, los que ahora se llaman judíos. Y les dice: Dios, soy Dios, no de los muertos, sino de los vivos. Es decir, aquel que no está aferrado a la fidelidad, que es Yehoshua, está muerto hasta que abrace la fidelidad. Y continúa entonces en el verso 13 y 14. El pecado ciertamente estaba presente en el mundo antes de que se diera la Torá. Fíjense, está hablando de Adán, cómo entró el pecado, y ahora va a decir que Adán, incluso sin que hubiera Torá, había pecado, y sostiene esto de esta manera: el pecado ciertamente estaba presente en el mundo antes de que se diera la Torá, pero el pecado no se había calculado, no se había dimensionado como tal, dice Shaul. Cuando no hay Torá, no tienes una idea de qué es pecado, cuál es su consecuencia, porque no te está diciendo: si haces esto te ocurrirá esto. Eso es lo que le estaba diciendo. Y dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe. Es decir, que si ustedes creen que no había pecado, entonces ¿por qué estaba muriendo la gente todavía hasta cuando se entregó la Torá? Si no había pecado, porque es que el pecado va unido a la muerte, y la muerte va unida al pecado. No puedes separar esas dos cosas. Y le dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moshe, incluso, es decir, hasta cuando se entregó la Torá, incluso sobre aquellos cuyo pecado no fue exactamente como la violación por parte de Adán. Es decir, no fue porque Dios le dio un mandato directo y no lo hizo y murió, sino que estaban muriendo sencillamente porque pecaban. Y este Adán, dice, era el tipo del venidero. Era un tipo de Adán sin pecado, como Yeshua cuando vino. Vamos a entender qué está diciendo. Shaul, en estos dos pasajes 13-14, continúa con la conclusión hacia los judíos. Y la conclusión arrancó primero en la base de que somos justificados por la fidelidad de Yehoshua. Eso es lo que le está diciendo a los judíos. Dice:
les va a enseñar ahora, especialmente al judío, que aunque no había sido entregada la Torá a ningún humano antes de Moisés, el pecado y por tanto la muerte empezó a reinar sin limitaciones desde la caída de Adán. Y como Dios no dio una instrucción directa como la que hizo a Adán, el pecado se cometía en cualquier situación, no tenía una definición de una consecuencia. Es decir, el hombre desde Adán hasta que se entregó la Torá hacía, acuérdese, bien o mal, y no sabía si bien o mal era pecado o no era pecado, porque no se le estaba dimensionando que era pecado. Sencillamente estaban haciendo bien o mal. Debemos entender que el ser humano dentro del jardín del Edén solía recibir conocimientos del bien, es decir, de Dios. Pero al seguir su propia voluntad, al salir del Gan Edén, siguieron su propia voluntad, el humano comió conocimientos que no eran de Dios. Y a partir de aquí el humano quedó sometido a su propia voluntad. Es decir, ya no está en la voluntad de Dios, que era cuando estaba en el Gan Edén, ahora está fuera, ahora sigue su propia voluntad. Y él decide qué es bueno y qué es malo. Puede ser que algo que él diga que es bueno en realidad no es bueno, pero es una voluntad de él decidir qué era bueno o qué era malo antes de que viniera la Torá a Moisés. Entonces, por su propia voluntad, ellos sabían, definían qué era bien y qué era mal para ellos, de acuerdo a su voluntad. Por lo que puede decir, por lo que él podía decidir hacer el bien o hacer el mal. Pero independientemente de eso, iban a morir, porque ya eso había sido dictado al primer Adán. Hacer el bien o hacer el mal es prácticamente una ley natural, basada en que el humano puede aceptar la voluntad de Hasatán, que es el mal, o lo que es el bien, la voluntad de Dios. Entonces, aunque no había una Torá, unas instrucciones de Dios o una ley de Dios, había una ley natural que se basaba en lo que el hombre por su voluntad consideraba que era bueno o que era malo. Esta ley natural antes de Moshe no tenía dimensionado el pecado, es decir, no determinaba el sentido y consecuencia que tiene una falta específica. Por ejemplo, el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El sentido de este pecado es que si tienes dioses, si cometes mal, te olvidas de Dios. ¿Y cuál es la consecuencia de ese pecado? El lago de fuego. Entonces allí, cuando ellos están juzgando por su propia voluntad qué es bueno y qué es malo, es una decisión de ellos, es una ley natural de ellos, no una ley de Dios. Sin embargo, morían porque estaban pecando. Entonces Shaul cierra esta porción diciendo que el Adán del jardín del Edén, ese que pecó, cuando estaba en el Edén era semejanza del Adán venidero. Es decir, estando dentro del jardín, el Adán era semejante a Dios, que es hoy la esperanza de nosotros, ser semejantes a Dios. Pues él ya era semejante a Dios. Esto quiere decir que el Adán dentro del jardín del Edén tenía la semejanza de Yehoshua, pero sus descendientes no. Sin embargo, Dios, a través de su fidelidad y la gracia, nos ve. Una vez que ya por su fidelidad entramos en el camino de la gracia, Él ya nos ve como si fuéramos semejantes a Él, aunque nosotros no estemos semejantes a Él. Entonces acá podemos concluir que Shaul nos está enseñando que la Biblia habla de tres leyes: una ley natural de bien y mal, que es por la voluntad del hombre que es bueno y que es malo; una ley judía, que es la halajá, que instruye a los judíos de acuerdo al mandamiento de hombre; y está la ley de Dios, que es la Torá, que es la que instruye que se aferren a la fidelidad de Mashiach para llegar a la esperanza. Entonces dice el 15: pero el don no es como la ofensa, es decir, la gracia no es como el pecado. Porque si por la ofensa de un hombre murieron los muchos, cuánto más la gracia de Dios, es decir, el don inmerecido de un Adán sin pecado, Yehoshua, el Mesías, se ha desbordado sobre muchos. Este es un verso que si usted lo lee en las traducciones nuestras está un poco complicado, pero Shaul está entrando en la conclusión, y en esta conclusión Shaul hace una comparación de la gracia contra el pecado.
Es decir, lo que trajo el pecado provocado por el humano y lo que trajo la gracia con Yehoshua. Shaul enseña que la consecuencia de la gracia es la vida eterna y no puede compararse a la consecuencia del pecado, que es la muerte. Porque por una ofensa del Adán, dice los muchos, yo no sé cómo lo traducen en la mayoría de las Biblias, pero aquí los muchos tiene un significado interesante que podemos encontrar en Isaías. Isaías 53, 11 al 12 dice: después de esta terrible experiencia verá la satisfacción. Está hablando de Yehoshua cuando es crucificado y maltratado. Dice: por su conocimiento, por el dolor y el sacrificio que estás pasando, mi siervo justo hace justos a los muchos, y es por a los muchos por sus pecados que sufre. Es decir, por los muchos. Acuérdense, los impíos, ¿quiénes eran? Los creyentes. Entonces, cuando él habla de los muchos, está hablando de los muchos creyentes, no de los muchos cualquiera. Los muchos vienen a ser los escogidos. Él vino a sacrificarse, a ser justo lo justo a los muchos. Por sus pecados él va a sufrir, y por eso le daré su parte entre los grandes y los poderosos, y repartirá despojo, y ya que indefenso se entregó a la muerte, y con los rebeldes. ¿Quiénes son los rebeldes? Los impíos, los que ahora ya no son rebeldes, porque él los va a justificar por este sacrificio. Y entre ellos fue contado como un rebelde cuando él llevó el pecado de los muchos. Entonces aquí lo que estamos tratando de entender es que Shaul está enseñando que la consecuencia de la gracia es la vida eterna, y no puede compararse a la consecuencia del pecado, que es la muerte, y que por esa muerte, por esa ofensa de Adán, los muchos, es decir, los que el Señor tiene escogido, fueron condenados judicialmente a morir. Es decir, por ese pecado de Adán, los muchos, incluyámonos allí, fuimos condenados judicialmente a morir. No esta muerte física, la muerte eterna. Pero un solo Adán sin pecado, o sea, Yehoshua, trajo la abundancia de indulto judicial para los muchos. Lo trajo. Él cuando viene va a abundar en gracia, pero todo el que entra en la gracia tiene que ser firme en la gracia. Entonces concluye Shaul: el don no es como la ofensa, porque son totalmente opuestos. En uno hay vida y en otro hay muerte. Eso es lo que está hablando este pasaje. Y en el 16 dice: y existe otra diferencia entre el pecado de uno, el Adán, y el don del otro, Yeshua. Porque ciertamente el juicio vino a causa de una sola transgresión, pero el don vino a causa de no transgresiones. Y aquí este verso sí está muy mal en la Biblia de nosotros, porque dice que la gracia vino a causa de las muchas transgresiones. No, está hablando de el Adán con el pecado y de Yeshua con el no pecado. Entonces lo que es el juicio vino por la transgresión, y la justificación viene por la no transgresión, porque Yeshua no transgredió ningún mandamiento bíblico. Entonces lo que está diciendo es: la otra diferencia es que los humanos son desobedientes y no pueden por sí mismos ser obedientes, por lo que Yehoshua, a través de su obediencia, hace un prodigio para que los muchos sean obedientes. Este prodigio es de lo que habla Ezequiel 1:19, que dice: yo les daré, escuche, yo les daré, no ningún humano, yo les daré un solo corazón. ¿A quién? Un solo corazón a todos los muchos, a todos los escogidos. Un solo corazón, no un corazón para cada uno, un solo corazón. Y pondré, ¿quién? Yehoshua, en ellos un ruá, una mente nueva, y quitaré su carne, de su cuerpo, el corazón de piedra. Es decir, ya no serán humanos con un corazón malo, y les daré un corazón blando, un corazón que pueda ser sentir lo que es la fidelidad de Yehoshua. Y va al 17 y dice: porque si por la transgresión de uno la muerte reinó a través de uno, cuánto más aquellos que reciben la gracia sobreabundante,
Es decir, que la gracia está en este planeta sobreabundante. Todo el que la quiera la puede ir a tomar, pero tiene que mantenerse firme en esa gracia. Dice, si la transgresión de uno, el pecado de uno, reinó por ese uno, cuánto más aquellos que reciben la gracia sobreabundante, es decir, el don de ser considerados justos, gobernarán en vida a través de uno solo, Yeshua el Mesías. Shaul hace una especie de resumen ya para ir terminando. Dice, si la transgresión de un Adán introdujo la muerte al mundo, condenando a todos, judíos y gentiles, así también la fidelidad de Yeshua se introdujo al mundo para quitar la muerte de los muchos. Y Dios, dice entonces en su palabra, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y no habrá más muerte. Es decir, eso es Apocalipsis, donde está diciendo la muerte va a desaparecer porque Él entró, pero todavía no vemos que la muerte desaparece, pues va a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando Él dice ahora, dice, Shaul resume que los que reciben la gracia, que es sobreabundante, no solo reciben vida eterna, sino también juzgarán junto con Yehoshua, como dice en 1 Corintios 6:2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Es decir, se va a quitar la muerte, vas a tener tú, que eres de los muchos, un cuerpo celestial semejante al de Machía, y entonces vas a juzgar al mundo. Y va terminando de concluir diciendo en el 18, en otras palabras, así como fue a través de una ofensa que todas las personas quedaron bajo condenación, así también es a través de un acto justo, es decir, el sacrificio de Machía, que todas las personas llegan a ser consideradas justas. Shaul entra en el final de la conclusión y dice, si el delito de Adán, el humano, acarreó a todos, judíos y gentiles, la condena, así también la fidelidad del Adán sin pecado, Yehoshua, expresado en su sacrificio. O sea, cuando Él hace su sacrificio, todos tenemos acceso a la gracia. Ahora permite que todos, judíos y gentiles, tengan una fuente de liberación y de vida. Y dice, porque así como por la desobediencia de uno, los muchos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de otro, los muchos serán justos. Shaul continúa concluyendo, así ha sido la desobediencia del humano lo que ha provocado que los muchos fueran hechos impíos y quedaran bajo la condenación, pero ha sido la obediencia de Yehoshua expresada en su sacrificio lo que trajo la liberación y la vida. Y cierra, y en consecuencia dice, la Torá se introdujo para mostrar la magnitud de la abundancia del pecado. Fíjense para qué se introdujo la Torá. Él dijo, se introdujo Yehoshua para traer la vida. ¿Y para qué se introdujo la Torá? Para mostrar la magnitud del pecado. Y cuando el pecado fue abundante, hiperabundó la gracia, para que así como por el pecado reinó la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, es decir, por la obediencia a Yehoshua, para vida eterna mediante Yehoshua nuestro Señor. Shaul cierra su conclusión explicando la importancia de la Torá y explica que antes de Moisés los herederos de Adán pecaron en base a la ley natural de bien y mal sin instrucciones de Dios. El pecado fue abundante. Dios decidió entregar una Torá únicamente para los herederos de Adán que Él llama por gracia, es decir, los muchos, y que ellos dimensionen qué les ocurriría si transgreden una o cada una de las instrucciones de Dios. Es así que los muchos, los escogidos, se dan cuenta de la abundancia de pecados que pueden cometer. Pero cuando la Torá dimensionó la abundancia de los pecados, el hombre se dio cuenta que no podía cumplir toda la Torá, por tanto moriría por algún pecado. Solo la venida de Dios en forma de un Adán sin pecado y su sacrificio trajo una sobreabundante gracia, es decir, la oportunidad a los muchos de alcanzar la esperanza de ser semejantes a Él. Es decir, que la Torá dimensiona qué es el pecado, y cuando el hombre ve todos los mandamientos que hay ahí,
se da cuenta que difícilmente puede cumplirlos todos, pero para eso está Mashiach, para eso Él vino, para darnos Ruach HaKodesh, para mantenernos en la fidelidad y poder llegar a ver la esperanza que Él nos ha expresado, que es llegar a ser semejantes a Él en el cielo. Y con esto, mis hermanos,